Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Godines Inversionistas, donde exploramos cómo crecer en nuestra carrera profesional, generar ingresos excedentes e invertirlos de forma inteligente. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que les había comentado teníamos pendiente. Y después de este episodio ya vamos a entrar a la parte de una serie para hablar de liderazgo. Y después ya podremos cambiar un poquito los temas en cuanto a hablar un poquito más de inversiones, pero siempre combinado con el cómo crecer nuestra carrera profesional, cómo administrar los recursos y cómo generar ingresos excedentes para poder invertir, ¿no? Todo va a ir estando de la mano, pero hemos tratado de estar poniendo las bases de todo esto. Muchas gracias a los que nos escuchan. De nuevo les recuerdo, tenemos el grupo, la página de LinkedIn, donde nos pueden encontrar como Godines Inversionistas. No hemos posteado mucho últimamente, pero si les interesa saber más o las cosas que vayamos sacando después de esto, pues es importante que se unan. Entonces, sí, el episodio de hoy vamos a hablar de temas organizacionales, lo que podríamos llamar como política organizacional, que es uno de los puntos más importantes. Pudiéramos tener nosotros una excelente carrera profesional, pudiéramos ser excelentes en temas de generar valor a nuestra organización, pero si manejamos mal el tema de la política organizacional o la cultura organizacional, pues pudiéramos estar perdiendo mucho de lo que hacemos en cuanto a así agregar valor o en cuanto a lo bien que hagamos nuestro trabajo. Y viceversa, pudiéramos ser muy buenos, y creo que muchos podrán ya haberlo notado en sus organizaciones, una persona puede ser no tan buena en sus funciones laborales, realmente no agrega valor más allá de su rol. Sin embargo, esa persona crece en la organización porque se sabe manejar muy bien dentro de la organización. Ahora, como todos estos episodios, pues no por escucharlo una vez ya se van a hacer expertos, pero pues sí espero les esté sirviendo de abrir los ojos, ¿no? Abrir los ojos, darse cuenta de las áreas que se tienen que enfocar y después pues ya dedicar de su tiempo, recursos en cuestión de dedicarle a comprar algún libro, a otro podcast, lo que sea, que les ayude a reforzar las áreas que ustedes consideran importante reforzar. Claro que todo lo que hemos estado hablando en estos primeros, van a ser ya 10 episodios, más los 2 especiales que tuvimos, pues obviamente hemos tocado muchos puntos que pudiéramos profundizar más y hacer un poquito más de el cómo lograr esas cosas. Y lo vamos a ir haciendo, pero de nuevo quiero sentar las bases y darles cosas muy prácticas que si ustedes ya se dan a la tarea de ir más allá y investigar más, aplicarlo más, practicarlo, experimentarlo, pues seguramente podrán ver el beneficio desde ya, ¿no? Entonces, bueno. Y quizás sean cosas que ya las conocen, pero les gustaría reforzarlas quizá, ¿no? O recordarlas. A veces simplemente es eso. Entonces, bueno, ya para empezar, empezamos primero con el tema de cultura organizacional, ¿no? Y lo tocamos un poquito en uno de los episodios. Y vamos a tocar hoy 3 o 4 puntos. Los 2 primeros tienen algunos, digamos que subtemas adentro, pero bueno, simplemente para darle una estructura. Y empezamos con el tema general de decir, ok, hay que entender la cultura de la organización. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues tenemos que tomar el tiempo, la pausa, súper importante de observar, analizar, hasta que podamos sentirnos familiarizados con las reglas formales e informales en nuestra organización. Hablábamos un poquito de cultura organizacional en uno de los episodios. Y es muy importante observar los ciclos de la organización, si lo recuerdan, los valores que la empresa prioriza, sobre los cuales pueden ustedes ascender en la organización y crecer. Y muchas de estas reglas, como ya lo mencionamos, pueden ser formales o informales, reglas no habladas, prácticas que ustedes observan. Y eso también se hace por medio de conversaciones, ¿no? Pero esto va a ser muy importante para poder navegar en el ambiente de oficina, el ambiente Godín, de forma efectiva, ¿ok? Entonces, familiarizarnos a cómo, a través de la observación, a través de la reflexión, de nuevo, les platicar el tema de agenda, hacer estas pausas, agendar estos tiempos de reflexión,
son sumamente importantes, sobre todo si no tienen la práctica de hacerlo de forma común. Si les pasan, como decimos la expresión, en blanco los temas o las jerarquías y las reglas no habladas, pues es importante que hagan una pausa y se hagan algunas preguntas de, hoy esta persona yo veo que crece en la organización, yo veo que es admirada, se percibe que tiene cierto respeto, pero pues al final tiene o más respeto que el que ustedes han adquirido y tienen menor tiempo en la organización. Bueno, vale la pena observar qué otros comportamientos tienen esas personas que están logrando más que ustedes en su crecimiento profesional. Y no por compararnos con alguien, siempre les digo, competimos contra nosotros mismos, pero es bueno observar, ¿no? Observar cómo se mueven y cómo es la dinámica organizacional. Entonces, uno de los puntos dentro de esto mismo que estamos hablando, de entender nuestra cultura organizacional, tiene que ver con construir relaciones fuertes. Y esto tiene mucho que ver con, bueno, vamos a cultivar relaciones positivas con nuestros colegas, nuestros superiores, si tenemos gente a cargo nuestro, pues obviamente con nuestro equipo, y extendernos más allá hacia otras áreas o departamentos de la organización. Ahora es obviamente imposible, prácticamente imposible, llevarla bien y hacer una relación fuerte con todos. Dije mal, por supuesto que es posible llevarla bien con todos, pero no es posible hacer una relación fuerte con todos. Entonces tenemos que observar, otra vez regresamos a la observación, quiénes son las personas que son vistas en la organización como las personas que son referentes en cuanto a los valores y comportamientos que la empresa está buscando. Y ojo, no necesariamente significa que son los que están en el papel, sino la gente que ha crecido o que crece en la organización o está creciendo en la organización a una velocidad más rápida que el promedio, ¿sí? Entonces, estas personas tú las puedes detectar como personas que pues están haciendo algo que esta organización valora o aprecia. No necesariamente sus jefes o el director general, sino la organización en todo fomenta que este tipo de personalidades, tipo de actitudes, tipo de acciones crezcan. Entonces, cuando estamos hablando de construir relaciones fuertes, pues por supuesto hay que llevarla bien con todos, cultivar relaciones positivas. Y mientras que hacemos eso, y quizá tú ya lo tienes, obviamente si estás trabajando en una empresa, tienes tiempo ahí, pues ya tienes una serie de relaciones, ¿no? Entonces, de nuevo, no hay que tratar de ser amigos de todo mundo, pero hay que saberla llevar bien con todos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de que, por supuesto, hay que tener nuestros principios y valores bien firmes y no fluctuar simplemente por las opiniones que otros puedan tener de nosotros. Pero aquí estamos hablando primero en cuestión de cultura organizacional, fomentar relaciones fuertes. Ahora, en esto de fomentar relaciones fuertes, ya lo mencioné, pero para ser más específico, hay que entender las dinámicas de poder, llamémoslas así. Es decir, y es otra vez observación. Por ejemplo, en una reunión, ¿quién tiene más la palabra? Que no es el líder principal, o el líder jerárquico, o el líder a nivel organigrama, o el líder en el papel. Claro, esas personas van a tener, por supuesto, la batuta en una reunión, pero ¿quién más tiene este peso? Es las personas que tienen más experiencia, es las personas que tienen mayor, digamos que, innovación o creatividad. ¿Quiénes son las personas que dominan? Lo mismo en cuestiones sociales, incluso fuera de la oficina. ¿Quiénes son las personas que están siendo más apreciadas o valoradas? Entender cuando, por ejemplo, quién se atreve a ir en contra de la opinión del jefe, ¿no? O de la jefa. Y que el jefe o la jefa respeta, incluso cuando esa persona da una opinión opuesta. Y quiénes son los que siempre están dando, bueno, simplemente le dan la razón al jefe. Quizá porque tenga la razón, no, eso no tiene nada de malo, pero es bueno apreciar y valorar quiénes se han ganado estos lugares de poder y entender cómo han llegado hasta esos lugares, ¿sí? Entonces, de nuevo, tiene que ver con reconocer las estructuras de poder, que llamémoslo de la toma de decisiones, porque poder quizás es una palabra fuerte, pero reconocer las estructuras de toma de decisiones dentro de la organización, identificar a las personas clave que influencian esas decisiones y que influencian a quienes toman las decisiones y entender cómo esas decisiones se toman. Es decir, al final se toman un grupo selecto en el que
ya sea un tipo de democracia, pero de un grupo reducido. Al final es una sola persona la que lo toma la decisión. Es una persona, pero por departamento. Es decir, hay que tratar de entender cómo se construyen las decisiones, quién forma parte de la toma de decisiones en la organización y cómo eso mueve, me explico, y cómo vamos cambiando y adaptándonos al medio ambiente de nuestro mercado conforme a las decisiones que se están tomando. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo punto, digamos, dentro del primer punto, que es hablando de cultura organizacional. El tercer punto dentro de la cultura organizacional que les quiero dejar es buscar mentores y aliados. Una vez que hemos construido relaciones fuertes o que hemos construido relaciones, o incluso mientras estamos construyendo estas relaciones fuertes y hemos observado y nos damos a la tarea también de prestar atención en cuanto a esas dinámicas de poder, llamemos dinámica de toma de decisiones, en paralelo también tiene que ocurrir el tema de buscar mentores y sobre todo aliados, ¿no? Y esto hay que ser muy cuidadoso porque tú puedes, la tendencia natural sería que formes un aliado o aliada de la persona que mejor te llevas de forma, digamos, que natural, o sea, la persona con la que mejor tú tienes una relación, con esa persona quizá te sea más fácil, o de forma natural se forma una alianza en la que pues se van a apoyar, si alguno crece va a ayudar al otro a crecer, donde si te equivocas incluso va a compartir la responsabilidad contigo, temas de esos, ¿no? Pero pues aquí estamos en un ambiente laboral, y mientras observamos la construcción de relaciones fuertes y el entender las dinámicas de poder, así como vamos a descubrir a personas que forman parte importante en el tema de las decisiones, es decir, personas que tienen alto nivel de influencia, alto nivel de poder, vamos a detectar también las opuestas, las personas que tienen un bajo nivel, las personas que no son bien vistas, las personas que ya tienen una mala, digamos, fama, y qué cuidado estamos teniendo de eso. Entonces va a sonar un poquito feo, pero por supuesto la recomendación lógica es no hacer alianzas con personas que están en el rango más bajo de la influencia de poder. A menos de que tú estés en una posición de poder y pues está bien, quieres ayudar a alguien en su carrera profesional y quizás hacer una alianza, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y esos son uno de los episodios quizá que tengan hay que ser un poquito más delicados y cuidadosos, porque tampoco se trata de ser manipuladores o tratar de buscar ser hipócritas, falsos, nada de eso. Tú puedes ser amigo de todos, llevarte mejor con alguien, pero en cuestiones de formar alianzas que te van a ayudar a tu crecimiento profesional, pues por supuesto no es lo más conveniente aliarte con personas que ya de por sí están teniendo una resistencia a crecer en la organización. Y tú te puedes dar cuenta de esto. Algunos de los síntomas es personas que se quejan mucho de la organización, personas que ya tienen mucho tiempo en el mismo rol y han querido crecer, pero por alguna razón no pueden crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay personas que pueden estar en una posición, pero simplemente no han querido crecer. Entonces, es observar, tiene mucho que ver con la observación, la reflexión, identificar. Ahora, en las personas que están en el medio, pues claro, hacer digamos que tus alianzas, por llamarlo de una forma, tus amistades más cercanas laboralmente hablando, pues digamos que de cada 10, quizá una, si te va bien, va a estar en una posición de poder y de toma de decisiones, mucho más alta que la tuya. Pero tener una de esas alianzas y ahorita aclaro cuando digo alianzas, ¿no? Pero tener uno de esos aliados es mucho más, tiene mucha más potencial de ayudarte en tu crecimiento profesional que los otros 9 que están en tu mismo nivel de la organización. Entonces, cuando digo aliados, piensa en personas en las que están en 2 o 3 niveles más arriba que tú. Ya por alguna razón has tenido la oportunidad, y ahorita hablamos de eso también, de demostrar ante ellos tu trabajo, porque todo lo estoy hablando de tema laboral, nada de estar pues tratando de quedar bien con las personas de forma personal para obtener un beneficio laboral, no, es cuestión laboral, ¿verdad? Entonces, si tú hiciste un trabajo que resaltó con ellos ya te tienen bien visto como una persona que ejecuta y va más allá, que agrega valor, etcétera, etcétera, y te tienen bien identificado o identificada, créeme que
hay mucha más probabilidad de que obviamente esa persona te recomiende en cuanto vea oportunidades. Esas personas, claro, mientras más altos estamos en la organización, mientras más arriba, pues tenemos mayor visibilidad de qué cambios vienen, en qué área, qué decisiones se van a tomar, qué persona no está funcionando y quizás se ocupe el reemplazo. Y esas decisiones, pues tú no tienes visibilidad, pero personas de más arriba en la organización sí existe esa visibilidad. Entonces, el tú tener una persona que hable bien de ti, que sea como un patrocinador tuyo, por tu buen trabajo que has hecho, pues obviamente eso va a ser altamente positivo, ¿sí? Entonces, no es una garantía, por supuesto. Tenemos que seguir abriéndonos el camino. En el episodio que hablábamos de agregar valor, me parece que es el episodio 2, ahí tocamos también un poquito de qué hago cuando ya utilizo mi creatividad, utilizo el valor que he podido agregar para generar capacidad, ya tengo tiempo, por así decirlo, para aplicarlo a algo que sea de mi propia iniciativa. Pues ¿dónde vas a aplicar ese tiempo? ¿Dónde vas a invertir ese nuevo tiempo que haces o esa nueva solución que estás desarrollando? Pues te convendría hacerlo en el camino organizacional, donde tú sabes que la línea jerárquica hacia arriba ya tienes, digamos que buenas referencias. Si no, va a ser muy complicado, no imposible, pero va a ser más fácil. Es decir, si tú generaste, 2 horas de capacidad a la semana, tienes un proyecto para hacerlo en algo que va a impactar digamos que al vicepresidente en una función o al vicepresidente en otra función. Y el vicepresidente de la función A ya lo conoces y ya te conoce, el a ti sobre todo, y el B no. Pues obviamente, si tienes esta capacidad de 2 horas, lo que mejor te saldría sería invertir tu tiempo en algo que va a agregar valor a un área donde ya tienes visibilidad de alto liderazgo. Vas a poder reforzar esa buena perspectiva que tienen de ti y posteriormente capitalizarlo en algo positivo. Y esto, cuando vimos el tema de negociación, pues esta es una de las palancas adicionales, ¿no? Estas influencias que tú puedas lograr tener. Entonces, bueno, es importante verlo así y se los dejo, ¿no? Entonces, ahora sí, entrando al segundo punto de estos 3 puntos principales, aunque ya vimos varios, ya terminamos la parte de entendiendo la cultura organizacional. Ahora vamos a hablar de otro punto muy importante, que es ser visible y de valor para la organización, ¿sí? Y lo hemos estado hablando, a cómo agregamos valor, cómo generamos capacidad, cómo nos aseguramos de formar parte de proyectos que tengan alta visibilidad y tareas o actividades que permitan realmente lucir tus habilidades y tus contribuciones. Porque, de nuevo, si tú tienes estas 2 horas de capacidad y no las pones en un área donde tú tienes la facilidad, y esa es la gran ventaja, perdón que haga el paréntesis otra vez, pero esa es la gran ventaja de tú darte la tarea de generar capacidad. Que todos lo podemos hacer. Otra vez, el episodio 1 y 2 están muy enfocadas en eso. En el episodio 1, simplemente con cambiar nuestra mentalidad, tú puedes probablemente desbloquear bastantes tiempos muertos que pudieras estar teniendo. Y episodio número 2, cómo generamos valor. Entonces, si tú logras generar cierto tiempo de capacidad y entonces ahora tú tienes eso en tus manos, ese tiempo. Y tú y solo tú vas a decidir en qué inviertes ese tiempo. Y entonces puedes invertirlo, por supuesto, en un lugar que te va a dar, o sea, en qué proyecto o en qué área te va a dar la mayor visibilidad, el mayor impacto y la mayor posibilidad de demostrar tus buenas habilidades y lo mucho que tú puedes contribuir. Porque quizá en el 80% de tu tiempo estás dedicándolo a un puesto que pues, tú te sientes subvaluado, subvaluada, tú sabes que puedes dar más, o incluso te sientes a gusto, pero tú quieres demostrar que puedes hacer otras cosas o incluso aprender de otras cosas. Recuerda lo que hablamos, expandir tu currículum. Expandes tu currículum, tomas trabajo adicional, responsabilidades adicionales y con eso tú puedes irte a otro empleo si en tu organización actual no te lo valoran. Entonces tú puedes ampliar tu currículum simplemente explorando proyectos nuevos o aplicando soluciones a áreas que a ti te interesen. Entonces esa es una de las grandes ventajas de generar capacidad. Entonces si ya la generaste, recuerda, solo sé muy intencional en aplicarla en áreas donde tú vas a ser visible, altamente visible, sobre todo de entre más alto el liderazgo mejor. Si no, bueno, mínimo que seas altamente visible y
y de alto valor. Ahora, ¿qué es esto de altamente visible para no ser abstracto? Pues cuáles son las prioridades de la organización, en qué se está enfocando la organización, cuáles son los temas de moda, de moda, por así decirlo, dentro de la organización o del mercado en el que pertenecemos. Entonces, una de esas áreas o de esos temas van a ser de alta visibilidad, ¿sí? Y de alto valor, bueno, pues que de nuevo, que se manifiesten en una reducción de costos o un aumento de ingresos. Básicamente, para ponerse un poquito más aterrizado. Ahora, dentro de ser visible y agregar valor, algunos puntos muy importantes en este macro tema que estamos hablando hoy de cultura organizacional, de la política interna. Mientras hacemos estos proyectos en ser visibles, que esto incluso diría es más importante, el parte de ser visible, agregar valor, que todo lo primero de construir relaciones y aliados, todo esto es importante, lo primero que mencioné, pero es, creo yo, un poco más importante el tener con qué respaldar esas relaciones y con qué respaldar a esos aliados que hablen bien de ti y busquen darte oportunidades. Entonces, si no tienes nada y eres puro, digamos que de labios para afuera, pues va a ser muy difícil sostener una carrera en eso. Ahora, regresando al punto, visible y agregar valor. Muy importante mantenernos siempre profesionales y éticos. Y va por demás, ¿verdad? Pero nunca buscar por querer hacer algo y llamar la atención o por querer agregar valor, brincarnos algunos de los controles o reglamentos o cosas que pues sabemos que de plano estuvieran mal. Entonces, obviamente, eso nos costaría muchísimo. Una de las activos o de las cuestiones más valiosas que vamos a poder nosotros tener va a ser nuestra reputación y la credibilidad que puedas construir alrededor de ella. Entonces, el mantenernos siempre profesionales y éticos a todo momento es importante. Y pues algunos como ejemplos de esto, pues hay que evitar ser parte de chismes, ser parte de cosas que sabemos que no son verdad, que por supuesto estén hablando mal de alguien más, no participar de eso. Obviamente si ya alguien nos dio una confianza y nos cuentan cosas en confianza, sabemos de cuestiones que quizá todavía no son momento de divulgarlas, no hacerlo, simplemente respetar, es parte de las alianzas, no comportarnos con comportamiento no ético, ¿no? Incluso en la forma en la que hablamos y lo que expresamos, hay que estar muy alineados a los valores de la organización. Y si no estamos de acuerdo con esos valores, pues ya lo vimos en el episodio 1, ¿no? Pues quizás es el momento de buscar otra organización. Pero hay que estar alineados, ¿verdad? Y no hacer nada que dame la reputación ni de la empresa ni tuya. ¿Sí? Pero hago énfasis en el de la empresa, porque seguramente tú no quieres dañar tu reputación. Pero si tú mantienes consistente ese comportamiento y tratas la reputación de la empresa como si fuera tuya, es decir, si lo que estás haciendo, el proyecto que estás haciendo, el correo que estás mandando, el diseño que hiciste, lo que sea en tu trabajo, se hiciera público, ¿sería lo que avergonzaría a la empresa o sería lo que la empresa quedaría, digamos que, sólida en su reputación? Pues es una buena pregunta a hacernos, ¿no? Y mantenernos siempre éticos y profesionales, ¿okay? Y profesionales, ¿qué es ser profesional? Pues trabajar o actuar de tal forma que se note que nos pagan por hacer eso, que eres un profesional, que a eso te dedicas, que tú recibes un salario, un dinero por hacer lo que haces, entonces lo haces con calidad, sabiendo que vivimos en un mundo competitivo, ¿no? Ser profesionales a cada momento no es un hobby, no es un juego, esto es algo serio y son nuestras carreras, ¿no? Y de eso va a depender mucho. Entonces, eso te va a ayudar a crear una reputación, repito, una credibilidad que vale muchísimo. Y esa credibilidad va sumando a manera de que cuando cometas algún error legítimo, pues tienes todo digamos, de capital de credibilidad del cual puedes tomar y pues podrán comprenderte y ser tolerantes contigo, ¿no? Que pues todos hemos cometido errores. Pero si de cada, no sé, vea otra vez, si el 10% o el 1% de lo que hacemos que es un error, pues no pasa nada, ¿no? El 10% será muy alto, pero el 1% pues no pasa nada. Todos cometemos errores. Nuestra credibilidad es esencial, ¿sí? Entonces, dentro de ser visibles y valiosos, es importante ser adaptables también, ¿no? Y esto es lo difícil, obviamente esto es donde entra la parte del día a día, donde aquí estamos para apoyarles y iremos sacando más recursos y las puertas están abiertas también a que nos dejen ahí nos hagan llegar sus comentarios, ¿verdad? Si alguien tuviera un caso muy específico. Pero
este es el balance de todo eso, ¿no? Porque por un lado hay que ser adaptables, es decir, ok, quizá tú ya definiste qué proyecto vas a hacer, identificaste, ya tienes a tu aliado o aliada en el alto nivel de la organización, arrancaste y resulta que tienes que adaptarte, tienes que modificarte, resulta que lo que hiciste a nadie le gustó, nadie lo utiliza. No sé, ejemplos, ¿verdad? Pues tienes que adaptarte y tienes que ser resiliente, es decir, no dejar que el primer fracaso te des por vencido, ¿verdad? Porque estamos hablando aquí de esta capacidad adicional y con la que vamos a empezar a jugar, ¿verdad? Y eso es donde tú tienes que ser adaptable y resiliente, ¿no? Sobre todo cuando estamos lidiando con personas y comprender que pues no todo es ideal, hay personas que sí pueden tener una mala intención en contra nuestra. Y esto va a pasar y no hay por qué tomar las cosas personales, por supuesto no hay que dejarnos, y ese puede ser otro tema, ¿verdad? Pero puede ser impredecible, una persona que le confía, resulta que no fue leal contigo, pues cosas que pueden pasar. Pero aquí es donde es muy importante mantenernos éticos y profesionales, donde estar agregando valor, esforzarnos por la organización. Capítulo 1, estar completamente enfocados y alineados con la misión de la empresa. Todo esto nos va a ayudar a que cuando vengan ese tipo de detalles interpersonales que no sean favorables, pues tú tengas una base sólida sobre la cual aguantar, digamos esto, y poder seguir adelante, ¿ok? Y por supuesto esto va muy de la mano del último punto de este tema de hablar de ser visibles y valiosos, que es el desarrollar inteligencia emocional. Y pues la inteligencia emocional es un gran tema, es un tema que sí está relacionado también con la madurez personal, está relacionado también con la edad, pero no significa que personas más jóvenes no la puedan desarrollar, pero simplemente tiene que ser intencional porque pues no se va a dar solo, ¿no? ¿Y qué es inteligencia emocional? Bueno, pues podrán encontrar mucho contenido de esto en internet, pero por supuesto es el estar conscientes de nosotros mismos, estar consciente de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, de lo que estoy decidiendo hacer, de lo que estoy hablando, estar conscientes de nosotros mismos y sobre todo también de cómo nos está impactando nuestro entorno, ya sea relaciones interpersonales o nuestro entorno, no sé, social, nuestro entorno de salud, nuestro entorno de cualquier tipo, cómo nos está afectando a nuestras reacciones emocionales. Y esto es muy, muy valioso. Y tiene mucho que ver de nuevo con la introspección, con el análisis, con el tiempo que podamos dedicar a reflexionar en estas cosas. No es fácil, pero es práctica. Entonces, mientras mejor seas para manejar tus emociones, controlar tus emociones, y de nuevo, no solamente controlar tus emociones, sino es cómo las controlas ante los altos impactos de situaciones externas a ti que van a llegar. Ese es el reto. Cómo te manejas ante esas situaciones, cómo reaccionas ante esas situaciones de diferentes grados, eso va a reflejar, te va a dar un termómetro de tu inteligencia emocional. Y pues ahí es donde tienes que trabajar y darte cuenta en qué nivel estás y qué es lo que tienes que hacer al respecto, ¿no? Te puedo decir, una persona que en cualquier momento de su vida laboral sale de quicio, se enoja de una manera, digamos que ya modifica su comportamiento claramente por el enojo o por la frustración, pues tiene un área de oportunidad en términos de inteligencia emocional. Y mientras más grave sea su reacción, mientras más notoria sea su reacción, pues mayor es el área de oportunidad. Simplemente puedo darles una guía al respecto, ¿no? El extremo sería ser un robot que no nos afectará nada de lo que sucede en nuestro entorno, lo cual no es posible, pero sí es posible moderarlo y sobre todo estar consciente de ello, porque si estamos conscientes de que estoy siendo afectado porque en la mañana tuve un problema con un pleito ahí con mi esposa, con mis hijos, con mi roomie, con quien sea, llego a la oficina, si estoy consciente que estoy de malas por esa situación, no tiene nada que ver con mis compañeros del trabajo, pues me voy a moderar en mi trabajo, ¿no? Voy a moderar mis respuestas, voy a moderar mis reacciones, pero porque estoy consciente que lo que me tiene así es lo que pasó, digamos, que antes de llegar al trabajo. Si llegara a pasar lo opuesto, es decir, no estás consciente, y créeme que pasa muchas veces, te estresó el tráfico, te estresó otra cosa, y te desquitas en tu trabajo, entonces impactas todo lo que estás construyendo. Entonces hay que tener mucha inteligencia emocional. Aquí de nuevo no se trata de suprimir necesariamente nuestras emociones, se trata de estar conscientes de ellas para poder actuar acorde a. ¿Ok?
Bueno, entonces ahí cerramos el punto de ser visible y de valor, ¿ok? Ahora, ya 2 puntos pequeñitos como para cerrar el tema de hoy, que estuvimos hablando de, pues, un poquito de política interna, cómo manejarnos, y lo manejamos en dos grandes elementos, ¿no? Por un lado, la parte de construir relaciones, entender nuestra cultura organizacional, buscar aliados, observar y entender las dinámicas de poder, que son dinámicas de poder, pues la toma de decisiones y cómo estas juegan en la organización. Eso en paralelo a ser visible y de valor, mantenernos éticos y profesionales, ser adaptables y resilientes y desarrollar inteligencia emocional. Es todo este entorno que pareciera muy... pudiéramos hablar muchísimo tiempo de política organizacional, de cómo manejarla, cómo crecer, y quizá ahora tienes tiempo también de ver cosas más, ejemplos prácticos, ¿no? Pero aquí les estoy dando un entendimiento general de qué son las cosas que tienen ustedes que tomar en cuenta para poder desarrollarse en su carrera profesional en el término de política organizacional. 2 puntos más para cerrar es el comunicar de forma efectiva, ¿sí? Y este es un punto muy importante. Si tú tienes los elementos que hemos hablado anteriormente, pero no eres bueno o buena para comunicar de forma efectiva, ya sea de forma hablada, de forma escrita, o incluso con tu lenguaje corporal y tu presencia, porque comunicas mucho con tu presencia, y no estás jugando bien el juego ahí, pues eso te va a impactar, ¿sí? Entonces, para entrar a un tema aquí, un punto controversial. Si tú tienes tatuajes, estás lleno de tatuajes, o no lleno, pero tienes tatuajes visibles. Esos tatuajes, está perfecto que los tengas, yo no juzgo que los tengas, pero obviamente tendrás que estar consciente y haz un análisis introspectivo de decir, pues están mandando un mensaje. Es decir, desde que tú te lo decidiste poner, si te pusiste un pajarito o te pusiste una calavera, son 2 mensajes distintos. Tú estás mandando un mensaje, tú estás comunicando algo. Desde el hecho de que lo traes puesto, estás mandando un mensaje, eso refleja algo de tu personalidad, bueno o malo, no lo juzgo, simplemente lo estás mandando. Si te pusiste un pajarito o una calavera, estás mandando un mensaje, no juzgo el uno o el otro, pero estás mandando un mensaje. Hay que ser conscientes del mensaje que estamos mandando. Te pongo el ejemplo de los tatuajes porque es un tema controversial, ¿no? Porque pues, por dar mi opinión, obviamente no creo que tenga nada que ver si una persona es buena para lo que sea que se le contrató, ¿verdad? Para lo que es la parte que se espera de esa persona. Pero el ejemplo aquí es que lo que la gente ve de ti, y vamos a otros ejemplos, tu forma de vestir, estás mandando un mensaje. Bueno o malo, eso depende de tu perfil, de la organización en la que estés, del puesto en el que estés, de hasta dónde quieras llegar. Tú sabes, yo no. Obviamente esto está dicho para que lo escuche cualquiera, ¿verdad? Entonces, pues tienes que entender que la forma en que te ves, la forma en que te vistes, la forma en que te mueves, la forma en que caminas, la forma en que hablas, el volumen al que hablas, todo estás mandando una comunicación. Y hay que saber hacerlo de forma efectiva. Y esto de nuevo va a depender, pues, de lo que ya dije, ¿verdad? No para la otra vuelta es lo mismo. Entonces, la comunicación va desde la comunicación no verbal, que son las cosas que acabo de describir, como por supuesto ya la comunicación verbal, poder hablar en público, poder dirigir una reunión, poder tener gente a tu cargo y saber decirles cuando las cosas no están funcionando bien, reconocerles cuando están funcionando bien y cómo decir todas esas cosas, comunicar cuando a ti no te agrada algo, comunicar cuando quieres un aumento salarial, comunicar, es complicado y eso es hablado. Luego entramos al tema por escrito. Hablamos del tema de comunicación general, decir, o si pongo un anuncio, si mando un correo general, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la comunicación efectiva es un gran punto en sí mismo. ¿Y cómo te puedes dar cuenta si lo que estás haciendo está teniendo un efecto positivo o no? Si estás comunicando de forma adecuada o no. Pues un par de ejemplos nada más para no dejarlos con nada, ¿verdad? Uno de ellos podría ser, bueno, recomendamos cuando yo les hablaba un poquito en otros capítulos que hay que tener cierto ritmo, que les hablaba de preferencia mínimo mensual, en el que hagamos una comunicación, igual de cualquier tipo, a nuestra organización, a un segmento, por supuesto, quizá a la organización, de lo que sea en lo que nosotros estamos trabajando, de donde estamos agregando valor y tratarlo de hacer un poquito con clase, ¿verdad? Pero hay que hacerlo.
Si esas comunicaciones que tú mandas no tienen ningún efecto en lo absoluto, pues es una señal de que quizá la forma de comunicarlo no es lo ideal. Si están teniendo un efecto negativo, pues quizá, si tienen negativo, pues es bueno en cierta forma porque te vas a dar cuenta y modificas, ¿verdad? Es un tipo de retroalimentación. Pero si el efecto es nulo, pues a eso también te está mandando a ti una señal de que quizá debes de modificarlo. Entonces, una de las formas es, pues, ¿qué efecto está teniendo esa comunicación? 2, o una segunda opción de cómo se estoy comunicando de forma efectiva, lo mencioné hace un rato en tema de aliados y mentores, pero bueno, identificas personas clave, personas de confianza, y puedes tener esta comunicación abierta, decir, oye, esta retroalimentación abierta, decir, oye, a mí me gustaría crecer a este nivel en la organización. ¿Tú qué me recomiendas en cuanto a términos de comunicación? ¿Cómo debo comunicar las cosas? ¿Cómo las he comunicado hasta ahora? Tal cual lo que hablamos, ¿no? Mi presencia es alineada a la organización, que eso lo puedes ver, simplemente es qué tanto sales del estándar, ¿no? Y de nuevo, no tiene nada de malo, simplemente si tú quieres llegar a cierto nivel en la organización, pues es una forma de saber qué tan lejos o cerca estás en términos de comunicación, hablarlo con otras personas, específicamente mentores o líderes en la organización con las que tú tienes una buena relación. Y paréntesis, cuando hablemos de mentores, no necesariamente tienes que ir con una persona y decirle, oye, ¿te gustaría ser mi mentor? Como pedirle que sea tu novia, pues no, ¿verdad? No, no es necesario. A veces sí, no pasa nada, pero simplemente tú identificas una persona, un mentor es que ya tiene más tiempo que tú, tiene más experiencia que tú. Mientras más experiencia que tú, mejor. Tienes una relación de confianza en el que sabes que esa persona no va a ir a repetir lo que tú le digas en confianza y puedes acercarte con esa persona a preguntarle, a obtener retroalimentación, guía, consejo, etc. Eso es un mentor. Y suceden de forma orgánica. Simplemente hay que hacer relaciones también con personas aunque quizá no van a ser nuestros mejores amigos, no lo vamos a invitar a comer una carne asada, pero pues son personas abiertas en la organización a darte consejo de carrera, ¿no? Entonces, bueno, mentores, ahí puedes también, es otra forma de identificar si tu comunicación actual es positiva, negativa, para tus fines personales de crecimiento profesional, ¿ok? Y por último punto, es generar una estrategia y un plan. Y aquí pues no me tardo mucho. Eso es básicamente lo que hemos estado hablando todos estos capítulos, y sobre todo en los primeritos, que hablábamos muy general, es decir, tienes que sentarte, no tiene que ser, lo hablábamos cuando hablábamos un poquito de planeación, pero sí tienes que tener un tiempo de decir, ok, ¿hacia dónde está mi carrera? ¿Hacia dónde quiero que vaya mi carrera? ¿En qué puesto quiero yo en los siguientes 2 o 3 años? ¿Qué estoy haciendo al respecto? ¿Qué tan lejos estoy? ¿En qué empresa estoy yo? ¿Y a qué empresa quiero llegar? ¿En qué mercado está mi empresa? ¿En qué mercado va a estar? Es decir, hacer este análisis macro, que fueron los primeros capítulos, los primeros 5, y después internamente, cómo me estoy comportando yo, cómo estoy dentro de este análisis de poder y de toma de decisiones, qué tanto mis opiniones son tomadas en cuenta, ya para la toma de decisiones, qué tanto mi líder me toma en cuenta, qué tanto yo puedo realmente estar en desacuerdo con mi líder y mi líder me escucha, qué tanto me siguen mis compañeros, qué tanto cuando hay que tomar una decisión todos se detienen y voltean a ver qué tengo yo que decir al respecto. Esas son señales de dónde estás parado o parada. Igual, no tiene nada de malo. Aquí no te digo que te juzgues, pero que te identifiques, ¿ok? En el espectro de la organización, ¿dónde estoy yo parado? ¿Dónde me ven mis líderes? ¿Dónde me ve la organización? ¿Dónde me ven mis compañeros? Y conforme a eso, generar una estrategia que es simplemente un plan a largo plazo visto desde el panorama general y un plan táctico, ya específicamente qué acciones vas a tomar. Ok, voy a invertir en este entrenamiento, voy a invitar a comer a esta persona para que me dé un poquito de coaching o de mentoreo, voy a etcétera, etcétera, etcétera. No voy a comprar un libro, voy a hacer lo que sea que tengas. ¿Cuál es tu plan ahora sí táctico para comenzar a avanzar en generar crecimiento? Que al final es todo el objetivo aquí, es generar crecimiento profesional, es decir, salarial, y cuando se logre, pues no crecer nuestro estilo de vida a la misma proporción. Si te da un aumento del 15%, bueno, quizá aumentas tu estilo de vida en un 7%, y ese 8% extra, bueno, pues lo puedes dedicar a invertir. Y es donde podemos encontrar dinámicas como godines inversionistas muy positivas, muy reconfortantes o en
encuentro la palabra, pero que nos alimenten también en la parte personal, en el sentimiento de logro, de avance, de progreso y también, por supuesto, en la parte de ver crecer nuestro patrimonio, nuestras inversiones y nuestra calidad de vida para nosotros, nuestras familias o el plan que ustedes sea que tengan. Entonces, este fue un episodio súper importante, como considero la mayoría lo han sido. Por favor, tómenlo mucho en cuenta. Tómense el tiempo de pausar, reflexionar, tomar decisiones y accionar sobre esas decisiones que vayan tomando. Muchas gracias por haber escuchado. De nuevo, los invito a seguir la página de LinkedIn Godínez Inversionistas. Estaremos ahí en contacto, lanzaremos nuevas cosas. Pronto estaremos también ya en YouTube haciendo algunas cosas diferentes. Pero este podcast va a continuar. Los siguientes capítulos estaremos hablando de liderazgo a los diferentes niveles jerárquicos mínimo en los que yo he podido participar, que es desde ser supervisor hasta una dirección, y lo iremos viendo por partes, ¿no? Hablando claramente de cómo podemos tomar decisiones o guía en ciertas circunstancias clave de nuestras etapas de liderazgo. De nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima.